Pasaron del agua y los vientos a los incendios. Esto en la India. ¿Se acuerdan de aquel ciclón llamado Biparjoy? Bueno, pues ahora mismo en el puerto marítimo de Gujarat, mientras el ciclón va llegando con los vientos, o estuvo llegando con los vientos en su momento, generó estos tremendos incendios tomado por Yapraj Shindia. A ver si notan algo raro en estos perritos que están jugando ahí. Vean ustedes, qué bonitos perros. Bueno, pues ahí vemos una oveja jugando como perrito. Me imagino que ya se unió a la manada. Bueno, circula un video donde se ve la jefa de gobierno molesta, al parecer por una protesta, unos gritos que estaban ahí afuera. Bueno, pues la verdad es que hay poco contexto, pero al parecer es así. Va a estar muy sensible el ambiente, obviamente, en el tema político. Pues aquí lo estaremos comentando, porque ya pronto se van acercando quiénes serán los candidatos tanto de la oposición como de Morena para la presidencia en el próximo año. En las últimas 24 horas, la contraofensiva ucraniana anunció que destruyó 4 compañías militares rusas. Unas 24 horas difíciles. El ejército asegura haber atacado 59 unidades de equipamiento bélico de Moscú, entre ellas un helicóptero, 14 tanques y varios lanzacohetes y sistemas de misiles y de artillería. El ejército ucraniano asegura haber causado durante las últimas 24 horas nada más enormes pérdidas al equipamiento y a las tropas rusas. Asegura que la destrucción es el equivalente a más de 4 compañías militares en el marco de la primera fase de la contraofensiva ucraniana. Esto fue en la zona de Tabria, en este lugar donde se dio este encuentro. Este mensaje fue publicado por el general de brigada Oleksandr Tarnavsky, jefe del ejército ucraniano en la región de Tabria. Esta zona, toda esta región donde se están dando los enfrentamientos más duros. Según él mismo ha dicho en su Telegram oficial, las tropas ucranianas habrían destruido y dañado en ese periodo 59 unidades de equipo militar enemigo. Eso es una cantidad impresionante. Un depósito de munición del enemigo, dice, también fue destruido. Asegura que el tema de bajas del enemigo, dice, fueron 5.3 veces superiores a las nuestras. O sea, por cada soldado de Ucrania que fallece, fallecen 5.3 soldados en lo que es la contabilidad. Eso es lo que ellos dicen. Ucrania ha informado hasta ahora la liberación de 7 pueblos y unos 100 kilómetros cuadrados de territorio en las provincias de Donetsk, pero también han tenido avances en Zaporilla. En Zaporilla creen que será el próximo Bakhmut, creen que va a ser muy dura esa lucha. A nivel global se está dando el registro de las temperaturas más altas jamás registradas. Las temperaturas promedio de la superficie han aumentado 0.8 grados desde 1880. En estos primeros 11 días de junio se registraron las temperaturas más altas jamás registradas para un periodo del mismo año. Estos datos revelan un notable incremento en temperaturas que, según los registros, supera el histórico desde que se están dando los registros. Aquí un ejemplo de temperaturas según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, en México, las ciudades más calientes, todas cercanas a 50 grados o incluso arriba de 50 grados. San Luis Río Colorado, Sonora, Mexicali, Baja California, Huetamo de Núñez en Michoacán, en Navajoa, Sonora, en Ciudad de Juárez, en Tepalcatepec, Michoacán, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Jesús María Nayarit y Ciudad Altamirano, Guerrero. Bueno, y aquí en Nuevo León, por ejemplo, calculan los meteorólogos locales que entre hoy y mañana podríamos llegar a 47 grados. Ayer estaba esperando esa temperatura, por suerte no llegamos, pero si esto sucede, si se llega a 47 grados, sería también un récord histórico para la región donde me encuentro. Según el satélite Copérnicus, el fenómeno del Niño actual se está desarrollando. Se puede esperar que en los próximos meses la temperatura media del aire vuelva a superar temperaturas en récords. O sea que lo que estamos viviendo todavía no es parte del fenómeno del Niño, pero lo que se aproxima sí lo es. Se está acercando al umbral del 1.5 o 2 grados establecidos en el Acuerdo de París como límite máximo. Si nos acercamos a esta temperatura y llegamos a la misma, entonces pues sí que pudiéramos estar en un punto de no retorno, según dicen. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial, asegura que el C3S hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años sea el más cálido jamás registrado en la historia.
y que supere el umbral del 1.5 grados. Pero vamos a otra información. Ese yate que ven por ahí es un yate de una de las familias más prósperas de México. El Mayan Queen 4, propiedad de la familia Balleres, la cuarta familia más rica del país según Forbes. Bueno, este yate tuvo un uso bastante positivo, y es que resulta que cuando se estaba dando el hundimiento del barco de migrantes allá por Grecia, que les conté el día de ayer que lamentablemente fallecieron 78 personas y se cree que son muchos más porque se habla de cientos de desaparecidos, solamente 3 embarcaciones llegaron a la ayuda. Se empezó a dar la alerta de que se estaba hundiendo el barco de los migrantes, cientos de migrantes en un barquito. Entonces mandan la ayuda, piden ayuda. Oye, pues todos los yates, todos los barcos, todas las embarcaciones que puedan venir, acérquense inmediatamente para salvar a la gente que está ahí flotando. Solamente 3 embarcaciones acudieron a la llamada de auxilio del pesquero en el que viajaban estos migrantes. Uno de ellos fue el Mayan Queen 4, que estaba navegando muy cerca de esa tragedia. Logró rescatar a 100 migrantes que cayeron al mar. Todos esos 100 lograron pues obviamente llegar sanos y salvos. Según se ha reportado, había personas desde 16 a los 41 años. Este es un yate lujoso de 93 metros de eslora construido en el 2008 y propiedad de la familia Balleres. Miren, lo común en estas historias, siendo honesto, lo común en estas historias es que estos barcos normalmente se dan la espalda, ¿no? O sea, no sé ahí cómo funcionan las reglas de la zona, si fue una decisión del capitán, de quién fue la decisión, pero pues el que lo haya hecho, la verdad es que qué bueno. Utilizaron este yate para salvar a estas 100 personas. Llegaron obviamente otros, más o menos se salvaron. Hasta ahorita el dato que tengo es de 500 personas. ¿Cuántos irían ahí? ¿Quién sabe? 78 personas oficialmente sabe que fallecieron. 500 personas son las que son rescatadas. 100 en este yate y los otros en los otros yates. Bueno, aquí el punto es que lograron sobrevivir. Las posibilidades de que sobrevivieran estas 100 personas y las otros 500 que sobrevivieron, si no hubieran llegado a estos 3 a rescatar, estos 3 barcos a rescatarlos, hubieran sido nulas. O sea, ¿cómo sobrevives ahí en medio del mar? ¿No? Básicamente iba a ser imposible. Estos 3 yates, entre ellos este Mayan Queen 4, lograron pues salvar a todas estas personas. Se calcula que iban 700 personas a bordo, eso es lo que se cree. 500 son los rescatados, 78 los que fallecieron y más de 100 los que están al momento desaparecidos. Cuando llegaron ya a la costa, pues muchos de ellos estaban sufriendo hipotermia, heridas leves, cosas así, ¿verdad? Porque pues obviamente esto ha sido tremendamente duro. La Federación Internacional de la Cruz Roja asegura que este naufragio, con ya son 79 personas fallecidas, podría ser una de las peores tragedias migratorias de la historia. Y alertan que las posibilidades de rescatar a supervivientes ya son muy escasas. Si es que quedan sobrevivientes por ahí nadando, pues es muy difícil que ahorita estén vivos. La verdad es que es muy complicado. Alguien a lo mejor que se haya sostenido de algo y que esté por ahí circulando, están buscándolos. Esperemos que encuentren a otros más. Ya tienen que cambiarse las reglas para el tema de migración. Si se va a migrar definitivamente pues de esa manera no debe ser posible. Tanto los países que están en costa en África no deben de permitir que salgan este tipo de botes que básicamente van a eso, van a generar pues un hundimiento, van a generar pues posiblemente tragedias de este tipo. Tienen que encontrarse nuevas fórmulas para hacer una migración ordenada, legal, etcétera.